¿Sientes que últimamente tus campañas de Meta Ads cada vez funcionan peor? Intentas hacer todo tipo de cambios, pero no hay resultados positivos y ya no sabes qué hacer? Déjame decirte que estás en el vídeo correcto. Mi nombre es Carlos Guti, he gestionado más de 6 millones de euros en presupuestos de Meta Ads y me dedico a ello desde hace más de 5. Y hoy en este vídeo vamos a ver los cambios del algoritmo y sobre todo, y más importante, cómo adaptarse a ellos. Nosotros entramos al administrador de anuncios, creamos un anuncio, este anuncio entraba en circulación y ese prospecto o posible cliente que interactuaba con ese anuncio, a esa misma persona Meta le enseñaba aproximadamente unas 3 marcas de la competencia. Antes Meta funcionaba de la siguiente manera. Con esto me refiero a, por ejemplo, si tú estás vendiendo comida de perro, el posible cliente que interactúa con nuestro anuncio, después le aparecerán unas 3 marcas de comida de perro que son nuestra competencia. ¿Qué está pasando ahora? Lo que está pasando ahora es exactamente lo mismo, pero Meta ha incrementado una barbaridad el número de anuncios de la competencia que muestra a ese prospecto después de interactuar con nuestros propios anuncios. Esto sinceramente no es una muy buena noticia, al contrario, esto significa que cada vez nos tenemos que esforzar más en destacar porque encima ahora mismo el cliente se le está abriendo un abanico de oportunidades increíble al interactuar como antes. Con esto lo que quiero decir es que cada vez es más difícil destacar, cada vez Meta está dando más opciones a elegir al cliente y esto es totalmente normal. Al final hay que entender que Meta lo que busca es mejorar la experiencia del usuario siempre, no está pensando para nada en nosotros, los que damos dinero y anunciamos, aunque de hecho Meta viva de nosotros, pero lo único que podemos hacer aquí es entenderlo y sobre todo adaptarnos. Y otro de los cambios importantísimos en el algoritmo que nos afecta directamente a todos, para mí este es el cambio más importante porque el que se entere va a estar viendo una bajada de rendimiento constante y no entenderá el porqué. Es importantísimo saber que antes, cuando hacíamos un anuncio y creábamos variaciones de este anuncio, una variación podría ser, por ejemplo, cambiar el hook o cambiarle el CTA. ¿De acuerdo? Todas estas variaciones Meta los consideraba como vídeos distintos. Entonces, a ojos de Meta, antes tú estabas proporcionando una buena experiencia de usuario. ¿Qué pasa con el cambio del algoritmo? Pues con el cambio del algoritmo, Meta, y sobre todo gracias a su inteligencia artificial, es capaz de detectar que estos vídeos son variaciones. Entonces, los considera como un vídeo y encima te penaliza si estás testeando, por ejemplo, un abanico de distintas creatividades enormes que bajan todas de la misma rama. Es decir, antes nos iba muy bien porque de un mismo vídeo podíamos generar pues, distintos vídeos y todo estaba bien, todo se consideraba que era correcto y la experiencia de usuario era buena, pero ahora haciendo lo mismo, Meta te penaliza. Entonces, tienes que tener muy claro que lo que está priorizando ahora mismo Meta es la capacidad de rotación de creativos de las empresas. En resumen, aquel que sea capaz de testear más creativos y de forma más constante y más rápida es quien se va a ver beneficiado después de este cambio del algoritmo. En otras palabras, ¿cómo se traduce estos cambios en el algoritmo en lo que es el Customer Journey dentro de un funnel de ventas normal y corriente? Antes, un funnel de ventas en Meta se caracterizaba de la siguiente manera. Normalmente, aquí como veis, pues es un funnel totalmente normal, de 3 capas: Cold Audience, Mid Audience, Hot Audience. ¿Qué pasa aquí? Más o menos el tamaño de las distintas capas, es decir, el tiempo que el usuario más o menos estaba en cada capa del funnel era más o menos parecido. Por eso, más o menos, tienen pues el mismo tamaño las distintas capas. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Con todos estos cambios, lo que estamos viendo es un funnel de ventas donde el apartado de la audiencia intermedia o el mid funnel es cada vez más grande. Y con que sea más grande me refiero a que cada vez se demora más el cliente en esta capa del funnel. ¿Por qué? Pues es al final bastante sencillo de intuir. Lo primero de todo, y como hemos explicado antes, al otorgarle más alternativas, el cliente se lo piensa más y por ende acaba siendo más exigente. Esto lo estamos viendo constantemente en todas las marcas que manejamos con mi agencia digital. ¿Por qué? Porque cada vez al cliente le cuesta más convertir, cada vez hace más preguntas, cada vez es más desconfiado y cada vez es más exigente. Por lo tanto, ¿qué maneras existen de revertir esta situación? Porque esto ya está pasando, es decir, esta etapa del funnel cada vez es mayor, es más larga y nos tenemos que adaptar sí o sí, porque el que no se adapte se va a quedar aquí gastando cada vez más y más y más dinero, lo que hará que llegado a un determinado punto te quedes sin esos márgenes, porque el CPA te habrá subido y por ende tus márgenes habrán muerto. Entonces, es súper importante encontrar alternativas para poder seguir siendo rentable y escalar con rentabilidad nuestras marcas. Lo que vamos a hacer ahora va a ser analizar un funnel de ventas el cual hasta ahora mismo, o sea, hasta hace 3 días funcionaba a la perfección, ¿vale? Primero vamos a explicarlo y luego vamos a hacer hincapié en cómo podemos revertir la situación dándole la vuelta a este funnel para adaptarnos al cambio del algoritmo.
Bien, como podéis ver aquí, al final esto es un funnel como el que acabo de explicar en la pizarra. Está estructurado en 3 capas: top of funnel, middle of funnel, bottom of funnel. En esta parte del funnel podríamos encontrar todo tipo de creativos, pero sobre todo los que funcionaban mejor hasta el día de hoy eran, sobre todo, darle cara a una marca. Me lo invento, imagínate que tienes una marca de ropa, pues algo que estaba funcionando y ha funcionado muy bien hasta el día de hoy era personificar la marca, ¿no? Entonces siempre se enseñaba a la persona que está detrás y es una forma mucho más humana, ¿no?, de conectar con el público objetivo. Por ese mismo motivo siempre recomendábamos hacer anuncios en los que apareciese el fundador de la marca, ya sea explicando, por ejemplo, pues el proceso de producción, explicando alguna anécdota, dándose a conocer, presentándose. Lo importante era siempre ponerle cara a esa persona y transmitir una información útil, la cual no te estoy vendiendo, pero te estoy explicando quién soy y cuál es mi historia, y lo que hacía era conectar, básicamente. Luego teníamos anuncios de tipo UGC. UGC al final es User Generated Content, y era un tipo de contenido muy orgánico, el cual no parecen incluso a veces anuncios, y se adaptaba muy bien, ¿no? Porque al final la gente que está navegando, recordar que Meta es una plataforma la cual lo que hace es interrumpir con anuncios al usuario que está disfrutando de la plataforma. Por lo tanto, siempre hay que buscar la forma de que no se note que es un anuncio, porque al final nadie quiere tragarse un anuncio y enterarse de que le están haciendo una publicidad. Por eso mismo el contenido UGC funcionaba muy bien, porque se integraba de manera orgánica en la navegación de los usuarios. Y se sigue integrando, que no ha muerto. Hablo de este tipo de funnel en concreto. También podíamos ver anuncios de problema versus solución, que al final esto es atacar un punto de dolor a la audiencia, el cual sabe que tiene un problema, sabe que necesita solucionarlo. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, una persona que padece de dolor de pies y estás vendiendo, por ejemplo, unas Bambas, las cuales tienen una suela muy blandita, y quieres ayudar, ¿no?, a ese tipo de personas las cuales padecen un problema, y tu producto es la solución. Normalmente aquí incluíamos anuncios de antes y después, y siempre la solución pues es el producto o servicio que brinda. Y por último, aquí también encontraríamos todo tipo de anuncios los cuales brindan una información que es útil a la audiencia. Luego encontramos aquí el middle of the funnel, que al final es gente que ya ha interactuado con nuestros anuncios, y la forma de recogerlas o de llegar a ellos pues es distinta, ¿no? Pero podría ser a través de crear audiencias, por ejemplo, de seguidores de Instagram, de interacción de Instagram, la audiencia de web visitors, es decir, la gente que ha entrado a tu página y ha navegado. No entraremos mucho en detalle aquí, lo importante es la segmentación en cuanto a creativos, pero antes funcionaban muy bien anuncios que hagan hincapié en reviews. Sobre todo el social proof ayuda muchísimo a la hora de ganarse la confianza de ese posible cliente. También incluiríamos before and after, comparaciones, ya sea con otras marcas blancas, o incluso, si lo haces de forma muy creativa, sin señalar, haciendo un duelo, ¿no?, señalando directamente a la competencia pero sin nombrarla, que esto también hay formas de hacerlo muy muy guay. Y luego pues hay otro tipo, ¿no?, de creativos ya más vídeo multimedia, los cuales te enseño cómo funciona tal producto, te enseño las consecuencias de utilizar mi producto, te enseño los beneficios, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no es un caso cerrado de que digas, vale, este funnel funciona sí o sí a todas las cuentas. Por supuesto que no. Sobre todo la clave es testear. Incluso este tipo de creativo podría funcionar en retargeting. No lo sabes, debes de testearlo, y una vez lo hayas testeado, con la data analizas y tomas conclusiones. Esto es súper importante y siempre hago hincapié en todos mis vídeos. Lo que yo recomiende no se puede aplicar a todos los casos. Es imposible generalizar en Meta. Por lo tanto, yo puedo dar X directrices de qué es lo que más o menos está funcionando en la mayoría de cuentas que gestiono, pero no es a tiro seguro, por lo tanto debes de probarlo. Y por último tendríamos el bottom of funnel, que al final las audiencias, las que se utilizan en la parte final del funnel, son aquellas que han mostrado interés de compra. Por lo tanto, podrías crear una audiencia de gente que ha añadido Add to Cart, que ha añadido la información de pago, ¿no?, Add Payment Info, pero siempre debes excluir compra, porque aquella gente que ya ha comprado no le interesa ni es beneficioso para ti seguir taladrándola con anuncios, sobre todo de urgencia o escasez o de descuentos. Entonces es más inteligente no quemar esa audiencia, la cual ya está fidelizada, y volver a atacarla en algún momento concreto, vendiendo otro tipo de producto, otro tipo de servicio, etc. El tipo de creativo que utilizamos en esta parte del funnel son creativos más pensados en activar los gatillos mentales. Un gatillo mental, por ejemplo, sería el de la urgencia o el de la escasez. Lo que quiero decir con esto, buscamos hacer ese push, ¿no?, y que la persona acabe la compra dándole motivos para hacerlo, ya sea
dándole un descuento el cual se acaba pronto, recordándole que el stock es limitado, recordándole que estamos en rebajas y que acaban este domingo. Estos son gatillos mentales, los cuales es muy importante apoyarse en ellos porque la verdad es que es muy útil a la hora de acabar de convertir estos posibles clientes. Y sí que es cierto que antes, en la parte de abajo del funnel, no hacía falta creatividades muy curradas. Con esto me refiero a que una persona ya ha pasado 2/3 de lo que es un funnel de ventas. Por lo tanto, ya te conoce, ya ha mostrado interés en tu producto, supuestamente se debe de fiar de ti. Por lo tanto, aquí no hace falta que metas un anuncio de una mega producción de Hollywood donde has invertido 3.000 euros. Aquí es, de hecho, donde mejor funcionan los creativos que son cutres, entre comillas. Como por ejemplo, este tipo de fotos, ¿no? Al grano. ¿Que doy un descuento? Dame el descuento. Sobre todo utilizar colores llamativos, tipografías que llamen la atención. Piensa que vas a interrumpir un scroll. Entonces, debes de tener en cuenta esto a la hora de diseñar pues, tus creativos. Vale, Carlos, pero esto es un funnel de ventas el cual funcionaba, pero ya no. ¿Por qué me lo explicas y qué podemos hacer ahora con el cambio del algoritmo? Paso a paso. Este tipo de contenido, supuestamente y en teoría, sigue funcionando. Y es un funnel correcto. Lo único y el cambio es que esta parte del middle of the funnel cada vez es más extensa, como ya he explicado antes. Entonces, si tú no haces nada, el coste por compra, es decir, el CPA, irá increciendo y tu ROAS irá bajando hacia abajo. ¿Qué podemos hacer para revertir esta situación? Pues lo primero de todo es no hacer lo que todo el mundo hace. Suena muy típico, pero es una verdad como un templo. ¿Cómo podríamos darle la vuelta a esta situación o al menos diferenciarnos de nuestra competencia con el objetivo, por supuestísimo, de intentar conseguir unos costes más bajos? Pues vamos a pensar out of the box, es decir, vamos a pensar al revés. ¿Cómo no lo haría la gente? Porque si haces lo que hace la gente y lo mismo, pues vas a conseguir los mismos resultados mediocres. Algo que puedes hacer y que yo estoy testeando y que está funcionando muy bien es esto. Parece una gilipollez, lo sé, pero es darle la vuelta al funnel y utilizar creativos que antes utilizabas en X capa, ahora en la capa contraria. Con esto me refiero, estamos haciendo muchas pruebas en varias marcas que gestiono y nos estamos dando cuenta de que hay veces en las que la primera impresión de un posible cliente, ¿no? con un anuncio tuyo, su primera interacción, en vez de ser como hacíamos antes, historias del founder, algún tipo de vídeo UGC, algo de información útil para este tipo de cliente, le metemos directamente y de primeras una oferta, una llamada a la acción con urgencia, etcétera, etcétera, ¿no? Le damos la vuelta. Que este tipo de creativo sea la primera interacción. Llamará más la atención, seguro. Eso sí, el lift publicitario, que al final esto es una métrica que mide, es muy difícil de explicar, pero básicamente es cuánto de presente te tiene esa persona como primera opción, ¿no? A la hora de, soy una marca de ropa, hostia, me tengo que comprar un nuevo polo, que se acuerde de tu marca. La primera. El lead publicitario es mucho más bajo cuando hacemos el cambio en el funnel y, por ejemplo, atacamos con una oferta directa, porque es verdad que solemos ver muchas ofertas y muy frecuentemente. Pero es una forma de diferenciarte. ¿Por qué? Porque si le das la vuelta al funnel, luego podremos hacer retargeting con el tipo de contenido que utilizábamos antes en el top-up. Me explico. Lo primero que ve esa persona ahora es una oferta tuya, algo con urgencia, algo que activa un gatillo mental. Y luego, con anuncios de retargeting, tú le vas justificando y le vas nutriendo de información de por qué es beneficioso tu producto o servicio, por qué debería comprarte, quiénes sois, qué defendéis, qué ideales tenéis. Es una forma de diferenciarte. No te digo que te vaya a funcionar, porque, repito, cada caso es un mundo y no podemos generalizar en Meta. Pero sí que es verdad que si haces lo que no hace otra gente y no paras de testear constantemente audiencias, funnels, multimedia, etc, 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 y aportas sobre todo, cuanta más cantidad de creativos a Meta mejor, vas a ganar a tu competencia, vas a estar dentro de ese 1% que busca Meta y sobre todo que beneficia, porque si tú lo haces todo como Meta quiere, Meta te beneficia. Y eso es así. Eso sería todo, chicos. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Ya sabéis que un like se agradece muchísimo. Cualquier tipo de comentario, por favor, aprovechad. Soy un canal pequeñito, me acabo de abrir el canal hace nada. Tengo bastante expertise dentro de lo que es Meta Ads, entonces voy a responder 100% a todas las dudas porque tengo tiempo de sobra para hacerlo. Ya sabéis que una suscripción se agradece, me encantaría poder llegar a 200 suscriptores antes de que acabe agosto. Gracias por ver y nos vemos en la próxima. Chao, chao.